Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, que ha generado un monto superíndice 3N de especulaciones y del que vamos a desentrar más menos algunos secretos, o al menos intentar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y vamos a analizar si realmente ocultó superíndice 3 su embarazo y de ser su CEU superíndice 3 mo pudo haberlo hecho. Su copyright que este tema ha generado un monto superíndice 3N de comentarios, rumores y teorías, a su que vamos a tratar de analizar la información superíndice 3N disponible, separar la realidad de la ficción superíndice 3N, y sobre todo, hacerlo con el mayor respeto hacia Demet y su vida personal. Porque al final del día lo más importante es recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y decisiones que merecen ser respetadas. Antes de que nos adentremos en este torbellino de información superíndice 3N, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si les gusta el contenido relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades, las series turcas y en general, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, este es su lugar. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. Bueno, empecemos por el principio. La idea de que Demet Özdemir podría haber estado embarazada y haberlo ocultado surgió superíndice 3 a partir de ciertas observaciones, comentarios en redes sociales y por supuesto, la lupa implacable de los medios de comunicación superíndice 3N. Analicemos las pistas, las evidencias y sepamos si hay algo de cierto en todo esto. Una de las primeras cosas que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue el cambio en el estilo de Demet. Normalmente la vemos luciendo atuendos ajustados, que realzan su figura, pero de repente empezó superíndice 3 a aparecer con ropa muy holgada, vestidos vaporosos, abrigos amplios. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero cuando se trata de celebridades, nada pasa desapercibido y cada detalle se analiza al milímetro. Recordemos que este es un truco muy común para disimular el embarazo en las primeras etapas, cuando el vientre todavía no es muy notorio. El objetivo es desviar la atención superíndice 3N y crear una silueta muy difusa. Otro factor que alimentó superíndice 3 los rumores fue la reducción superíndice 3N en su aparición superíndice 3N pública. Demet, que es una persona muy activa en redes sociales y que suele asistir a eventos, de repente disminuyó superíndice 3 su ritmo de apariciones. Esto obviamente generó superíndice 3 especulaciones. ¿Estaba cansada? ¿Tenía algún problema de salud? ¿O simplemente estaba tratando de mantenerse alejada del foco mediático para proteger su privacidad durante el embarazo? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Obviamente no podemos afirmar con certeza que Demet estuviera embarazada y lo ocultara, a menos que ella misma lo confirme. Pero podemos analizar las posibles estrategias que podría haber utilizado para mantenerlo en secreto, si ese fuera el caso. Una de las estrategias muy comunes es, como ya mencionamos, la elección superíndice 3N de la ropa. Los estilistas de las celebridades son expertos en crear ilusiones con diéresis superíndice 3 ópticas y en utilizar prendas que favorezcan o disimulen ciertas partes del cuerpo. En el caso de un embarazo, la clave es desviar la atención superíndice 3N del vientre y crear una silueta muy recta. Los vestidos imperio, los abrigos con corte en A, las blusas holgadas y los pantalones de tiro alto son algunos de los trucos muy utilizados. Otra estrategia es el control de las imágenes. Las celebridades tienen mucho control sobre las fotos y vídeos que se publican de ellas. Pueden elegir con diéresis nulos que las favorezcan, retocar las imágenes para eliminar cualquier imperfección superíndice 3N, o, en este caso, cualquier rastro de embarazo, y controlar la difusión superíndice 3N de las fotos que no les gustan. Además de eso, pueden utilizar las redes sociales para crear una narrativa que desvuela atención superíndice 3N del tema del embarazo. Por ejemplo, pueden publicar fotos antiguas, viajar a lugares superíndice 3 ticos, sin mostrar el vientre por supuesto, o centrarse en temas profesionales para desviar la atención superíndice 3N. El maquillaje también copyright N juega un papel fundamental.
Un buen maquillador puede hacer maravillas para disimular el cansancio, las ojeras o cualquier otro signo de embarazo. Además, puede utilizar tu copyright técnicas de contouring para definir el rostro y desviar la atención superíndice 3N del cuerpo. Pero sin duda, la estrategia MUN-S importante es la discreción superíndice 3N. Si Demet realmente quiere ocultar su embarazo, lo MUN-S probable es que haya sido muy cuidadosa con las personas con las que comparto a la información superíndice 3N. Seguramente solo se lo habrá contado a sus familiares MUN-S cercanos y a sus amigos de mayor confianza. Y por supuesto a su pareja, si es que la tenía en ese momento. Además, es muy probable que haya evitado asistir a eventos sociales en los que pudiera ser fotografiada o grabada por paparazzi. Y si tenía que asistir a algún evento, seguramente habrá tomado precauciones adicionales, como rodearse de un equipo de seguridad que la protegiera de las maras y de las preguntas indiscretas. Ahora bien, es importante recordar que el embarazo es una decisión superíndice 3N muy personal y que cada mujer tiene derecho a decidir do y superíndice 3 compartir esa información superíndice 3N con el mundo. Si Demet decidió superíndice 3 ocultar su embarazo, ya sea por razones personales, profesionales o por cualquier otro motivo, es algo que debemos respetar. También copyright N es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se mueve Demet. En Turquía como en muchos otros países, el embarazo y la maternidad son temas muy valorados, pero también copyright N muy privados. Es posible que Demet haya querido proteger a su hijo o hija de la presión superíndice 3N medio utica y de las expectativas sociales. O tal vez simplemente quiero disfrutar de su embarazo en la intimidad, sin tener que lidiar con los comentarios y las opiniones de los DMUS. Otro factor a considerar es la presión superíndice 3N que sufren las celebridades, especialmente las mujeres, para mantener una imagen perfecta. Existe una expectativa constante de que las celebridades sean delgadas, superíndice 3 venes y hermosas, y el embarazo puede ser visto como una amenaza para esa imagen. Es posible que Demet haya sentido la presión superíndice 3N de ocultar su embarazo para no perder contratos publicitarios o para no ser criticada por su aspecto físico. Además, las celebridades también copyright N tienen que lidiar con la invasión superíndice 3N constante de su privacidad. Los paparazzi las siguen a todas partes, los medios de comunicación superíndice 3N publican noticias sobre sus vidas privadas y los fans las acosan en las redes sociales. Es comprensible que Demet haya querido proteger su embarazo de esta invasión superíndice 3N y mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Pero volviendo a la pregunta inicial, superíndice 3 pudo Demet haber ocultado su embarazo por meses. Pues como ya hemos visto utilizando una combinación superíndice 3N de estrategias que incluyen la elección superíndice 3N de la ropa, el control de las genes, el maquillaje, la discreción superíndice 3N y sobre todo, una buena dosis de astucia. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Demet haya estado embarazada y lo haya ocultado. Y al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que ella decida do y superíndice 3 compartir esa información superíndice 3N con el mundo, si es que alguna vez decide hacerlo. Además, vale la pena preguntarnos si realmente es necesario saberlo todo sobre la vida de las celebridades. ¿No tienen derecho a tener secretos? ¿No merecen un poco de privacidad? Creo que a veces nos obsesionamos demasiado con la vida de los famosos y nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y el derecho a tomar sus propias decisiones. En definitiva, el caso de Demet Özdemir y su supuesto embarazo oculto es un ejemplo de superíndice 3 La vida de las celebridades estuvo constantemente bajo el escrutinio público y de superíndice 3 tienen que lidiar con la presión superíndice 3N medio utica y la invasión superíndice 3N de su privacidad. Y sobre todo, es un recordatorio de que debemos respetar sus decisiones y dejar que vivan sus vidas como quieran, sin juzgarlos ni criticarlos. Ahora, después copyright de todo este análisis, es momento de hacer una pequeña más menos a recapitulación superíndice 3N. Hemos hablado sobre superíndice 3 la elección superíndice 3N de ropa holgada, la disminución superíndice 3N de apariciones públicas y el control de genes pueden ser estrategias utilizadas para ocultar un embarazo. También copyright N hemos resaltado la importancia del respeto a la privacidad de Demet y a su derecho a compartir información superíndice 3N personal cuando ella lo considere adecuado. Es crucial recordar que detrás de la figura pública,
hay una persona con sentimientos y decisiones que merecen ser respetadas. Además, analizamos el contexto cultural turco, donde la privacidad en temas de embarazo y maternidad es altamente valorada. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y mis reflexiones con ustedes. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta AQU. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet realmente ocultó Superíndice 3 su embarazo? ¿L creen que fue su motivación Superíndice 3N para hacerlo? Copyright otras estrategias creen que pudo haber utilizado. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. *** expansión a 3000 palabras, ***. Pero esperen un momento. Antes de que realmente nos vayamos, porque este tema es demasiado jugoso para dejarlo AQU. Profundicemos en este laberinto de especulaciones y analicemos cada detalle, cada rumor y cada posible escenario. Porque aunque debemos respetar la privacidad de Demet, también copyright es cierto que su vida es un tema de interu copyright se publicó, y como fans, tenemos derecho a teorizar y a debatir sobre los hechos o presuntos hechos que la rodean. Vamos a retomar el tema del cambio de estilo. Dijimos que Demet empezó Superíndice 3 a usar ropa holgada, pero les fueron los atuendos específicos que llamaron la atención Superíndice 3N. ¿Recuerdan aquel vestido largo y vaporoso que usó Superíndice 3 en la presentación Superíndice 3N de su última película? Ese vestido de corte imperio y con una cauda fluida, fue el detonante de muchos rumores. Y luego aquel abrigo oversized que lució Superíndice 3 en el aeropuerto, que ocultaba por completo su figura. Los estilistas de moda lo catalogaron como tendencia, pero los fans observadores vieron en con diéresis copyright una posible estrategia para ocultar un incipiente embarazo. Pero no solo la ropa hablaba. También copyright los accesorios jugaron un papel importante. Demet, que solía llevar cinturones ajustados que marcaban su cintura, empezó Superíndice 3 a evitarlos por completo. En cambio optaba por collares largos, que desviaban la atención Superíndice 3N hacia la parte superior de su cuerpo, o por bolsos grandes que colocaba estratégicamente delante de su abdomen. Pequeños detalles que sumados alimentaron a las especulaciones. Y luego el tema de las redes sociales. Demet es una usuaria muy activa de Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida diaria. Pero durante el periodo en el que supuestamente estuvo embarazada, su contenido se volvió Superíndice 3 ¿Cauteloso? Empezó Superíndice 3 a publicar fotos antiguas, a compartir genes de sus viajes pasados y a centrarse en proyectos profesionales, evitando mostrar su cuerpo por completo. Incluso algunos fans notaron que utilizaba filtros en sus fotos para suavizar sus rasgos y disimular cualquier signo de cansancio o hinchazón Superíndice 3N, síntomas comunes en las primeras etapas del embarazo. Y por supuesto evitaba a toda costa las fotos de cuerpo entero, optando por selfies o por planos cortos que no revelaran nada sospechoso. Pero la estrategia inteligente que pudo haber utilizado Demet fue desviar la atención Superíndice 3N hacia otros temas. En lugar de negar los rumores de embarazo, simplemente los ignoraba y se centraba en promocionar sus proyectos profesionales, en hablar de sus pasiones y en compartir mensajes positivos con sus seguidores. De esta manera, lograba mantener a los medios de comunicación Superíndice 3N ocupados con otras noticias y evitaba que se centraran en su vida personal. Y si realmente estaba embarazada, seguramente también copyright con tu Superíndice 3 con la complicidad de su equipo de trabajo. Su representante, su estilista, su maquillador y sus amigos cercanos habrán sido Superíndice 3 cómplices de su secreto, protegió copyright dándola de las miradas indiscretas y ayudándola a mantener la discreción Superíndice 3N. Pensemos en el estilista, por ejemplo.
Probablemente habrá tenido que trabajar horas extras para encontrar la ropa adecuada que disimulara el embarazo de Demet. Habrá tenido que investigar las últimas tendencias, crear looks favorecedores y asegurarse de que cada prenda se ajustara a la perfección superíndice 3N a su cuerpo en constante cambio. Y luego el maquillador. Su trabajo habrá sido fundamental para disimular el cansancio y las ojeras, para iluminar su rostro y para realzar su belleza natural. Habrá tenido que utilizar tu copyright técnicas de contouring para definir su rostro y desviar la atención superíndice 3N del cuerpo, y habrá tenido que elegir los productos adecuados para evitar cualquier reacción superíndice 3N a lu copyright térgica o irritación superíndice 3N en su piel sensible. Y no olvidemos al equipo de seguridad. Su trabajo habrá sido fundamental para proteger a Demet de los paparazzi y de las preguntas indiscretas. Habrán tenido que planificar cuidadosamente sus movimientos, elegir rutas alternativas y asegurarse de que siempre estuviera rodeada de un círculo de seguridad que la protegiera de las maras y de los microsuperíndice 3 fonos. Pero volviendo al tema de la discreción superíndice 3N, es importante recordar que Demet es una persona muy reservada y que siempre ha protegido su vida personal de la mirada pública. Rara vez habla de sus relaciones amorosas, de sus problemas familiares o de sus inquietudes personales. Por lo tanto, no será sorprendente que haya decidido mantener su embarazo en secreto, al menos durante los primeros meses. Además, es posible que haya tenido razones profesionales para ocultar su embarazo. Tal vez tenga contratos publicitarios pendientes, proyectos cinematográficos en marcha o compromisos laborales que no quiero cancelar. En la industria del entretenimiento, el embarazo puede ser visto como un obstáculo para la carrera de una actriz, especialmente si se trata de una actriz joven y en ascenso. Pero también copyright N podrá haber tenido razones personales para ocultar su embarazo. Tal vez quiero esperar a que pasara el primer trimestre, cuando el riesgo de aborto espontáneo es mayor. O tal vez quiero disfrutar de su embarazo en la intimidad, sin tener que lidiar con los comentarios y las opiniones de los demás. O tal vez simplemente no estaba segura de si quiero ser madre. El embarazo es una decisión superíndice 3N muy importante, que cambia la vida de una mujer para siempre. Es posible que Demet haya necesitado tiempo para procesar la noticia, para reflexionar sobre sus prioridades y para decidir si estaba preparada para asumir la responsabilidad de criar a un hijo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la empatía. Como fans debemos entender que Demet es una persona como nosotros, con sus propias dudas, sus propios miedos y sus propios sueños más menos os. No tenemos derecho a juzgarla ni a criticarla por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyarla y respetarla, independientemente de lo que haya decidido hacer con su vida. Pero volviendo al tema de las estrategias, ¿qué copyright otras tu copyright técnicas podrá haber utilizado Demet para ocultar su embarazo? Pensemos en el uso de dobles. En algunas películas y series de televisión superíndice 3N, las actrices embarazadas son reemplazadas por dobles en las escenas que requieren actividad física o que son consideradas peligrosas. Es posible que Demet haya utilizado una doble en algunas escenas de sus últimos proyectos, especialmente si se trataba de escenas de acción superíndice 3N o de escenas que requerían movimientos bruscos. Y luego estuvo el tema de la edición superíndice 3N de vídeo. En la era digital, es muy fácil manipular las imágenes y los vídeos para ocultar o disimular cualquier cosa. Es posible que el equipo de producción superíndice 3N de Demet haya utilizado tu copyright técnicas de edición superíndice 3N para ocultar su vientre en las escenas de sus últimos proyectos, o para suavizar sus rasgos y disimular cualquier signo de cansancio o hinchazo superíndice 3N. Pero ayuda de las estrategias y las tu copyright técnicas, lo importante es recordar que el embarazo es una experiencia muy personal y que cada mujer tiene derecho a vivirlo como quiera. Si Demet decidió superíndice 3 ocultar su embarazo, ya sea por razones personales, profesionales o por cualquier otro motivo, es algo que debemos respetar. Y si alguna Edua decide compartir su historia con el mundo, seremos los primeros en escucharla y en apoyarla. Pero hasta entonces lo único que podemos hacer es especular, teorizar y debatir, siempre con respeto y con empatía. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet realmente ocultó superíndice 3 su embarazo? ¿L creen que fue su motivación superíndice 3N para hacerlo? ¿Qué copyright otras estrategias creen que pudo haber utilizado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y responder a sus preguntas.
Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S, de verdad, ahora su adiós Superíndice 3S.